Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde semana tras semana discutimos asuntos y documentos y situaciones que son importantes para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida como pueblo y nuestra vida como sociedad. Y hoy queremos reseñar con ustedes y comentar para ustedes un documento que sacó recientemente el Papa Francisco sobre un tema que no es la primera vez que él habla, pero que nos plantea un sinnúmero de cuestionamientos, por lo que la misma situación presenta, y es el tema de la inteligencia artificial y los llamados adelantos tecnológicos. El documento del que vamos a hacer referencia es el mensaje del Santo Padre Francisco para la jornada número 58, la jornada mundial número 58 de las comunicaciones sociales, y él le ha dado como título a ese documento Inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Y tenemos que enmarcarnos en la realidad de que nos encontramos ante un verdadero cambio de época. O sea, no es época de cambios, lo ha dicho el Papa en cientos de ocasiones probablemente. Estamos ante un cambio de época, y los cambios de época representan un sinnúmero de retos para nosotros como seres humanos. El desarrollo de las tecnologías ha llegado a un nivel en donde ciertamente ya se habla de que este fenómeno de la inteligencia artificial va a constituir la próxima gran revolución luego de la revolución industrial, ¿verdad? Va a ser la próxima gran revolución en el mundo, ya lo está haciendo. Y como todas estas tecnologías y todos estos adelantos que surgen de cuando en cuando y en los cambios de época más, pues representa unos retos antropológicos para el ser humano, unos retos éticos. Estamos hablando de una tecnología que puede ayudar mucho a la humanidad, pero de la misma manera se puede hacer un muy mal uso de la misma y causar gran destrucción. Y eso es un poco lo que el Papa señala en el documento, y nos lanza unas preguntas para que nosotros como seres humanos nos hagamos, ¿verdad? Y nos lanza unos planteamientos de cómo podemos nosotros manejar estas tecnologías de manera que sirvan para el crecimiento y el desarrollo humano y no para esclavizar al hombre, que es lo que queremos evitar. Y me permito comenzar leyendo la introducción que el Papa hace, el párrafo de la introducción, que lee de la siguiente manera, y abro cita. Queridos hermanos y hermanas, la evolución de los sistemas de la así llamada inteligencia artificial, sobre la que ya reflexioné en mi reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, también está modificando radicalmente la información y la comunicación, y a través de ellas algunos de los fundamentos de la convivencia civil. Es un cambio que afecta a todos, no solamente a los profesionales. La difusión acelerada de sorprendentes inventos cuyo funcionamiento y potencial son indescifrables para la mayoría de nosotros suscita asombro que oscila entre el entusiasmo y la desorientación.
y nos coloca inevitablemente frente a preguntas fundamentales. ¿Qué es, pues, el hombre? ¿Cuál es su especificidad y cuál será el futuro de esta especie nuestra llamada Homo sapiens en la era de las inteligencias artificiales? ¿Cómo podemos seguir siendo plenamente humanos y orientar hacia el bien el cambio cultural en curso? Y Fernando y compañeros y distinguida radioaudiencia, yo creo que todos hemos sido de una u otra manera testigos y algunos víctimas, ¿verdad? De lo que estas tecnologías pueden provocar, ¿verdad? Los fenómenos de las redes sociales durante la época de pandemia, pues se dedicaron a desorientar, ¿verdad? Y a crear histeria. Y pasa de cuando en cuando que en las redes sociales se difunden noticias que no son ciertas y la gente las toma como si fueran palabra de Dios y se crea toda una histeria y todo un corre y corre. Pues la inteligencia artificial con todo su potencial también nos pone en una posición muy difícil. Eh, la, ya está en un nivel la inteligencia artificial en donde puede generar fotografías de una persona sin que necesariamente esas fotografías se hayan tomado. Inclusive puede generar una conversación por parte de una persona sin que esa persona lo haya dicho. Y no estoy hablando de nada que no haya sucedido. El propio Papa ha sido víctima de varias fotos que han salido y circulado en los medios, en los que no son fotos ciertas, que no son fotos que le han tomado a él y que han sido generadas a través de inteligencia artificial. Recientemente, el arzobispo de México tuvo que sacar un comunicado haciendo constar que un anuncio que se estaba difundiendo en México de él endosando unos productos particulares, creo que para el tratamiento de la diabetes, no era un anuncio que él hubiese hecho. Fue un anuncio generado por inteligencia artificial. Y entonces, ante eso es que nosotros tenemos que estar preparados y los retos que nos presenta a nosotros como seres humanos, porque eh, las máquinas pueden y deben servir, pero deben servir al ser humano, no se pueden convertir en máquinas que nos gobiernen, mucho menos que nos esclavicen, ¿verdad? Y por ahí es que va el gran problema con esta tecnología, que no, de entrada, no es que sea mala, pero si se mal utiliza, entonces sí puede crearnos grandes problemas a nosotros como sociedad. Fernando. Sí, sí, muy interesante todo esto, Israel, y saludos al público que nos escucha. Sobre este particular, hay esta pregunta que yo creo que siempre se ha hecho cuando las máquinas van a dominar a la humanidad. O dicho de otra manera, ¿cuándo llegará la era de las máquinas donde nosotros seamos meros peones de esta inteligencia artificial, como le llamamos? Pero yo reflexionando en estos días con mis niños, yo decía, bueno, es que ya estamos en esa era. Ya las máquinas están dominando a gran parte de la humanidad. Ni siquiera eh, nadie se salva en ese sentido de cómo a veces uno se siente cuando usted deja el celular en su casa, sale apurado al trabajo. Yo creo que a todos nos ha pasado y uno siente esa, como tú mencionas, esa ansiedad, esa histeria. Y es algo no para apretar el botón del pánico, pero sí para reflexionar, para no convertirnos en marionetas de estos sistemas que en realidad pues son controlados y manipulados por otros seres humanos. Y cómo vivimos hoy en día en ocasiones esclavizados, demasiado ansiosos. Y una de las causas principales es esta desinformación que hay en los medios, estas imágenes, estos estímulos constantes
donde si nos despegamos por un instante, a veces sentimos vacío y soledad. Y eso lo que nos lleva es entonces a volver a inmiscuirnos en las redes sociales para tratar de entretener la mente y olvidarnos de los problemas puntuales e importantes que tenemos que atender todos y cada uno de nosotros. Y es algo interesante porque yo lo dialogo a veces con mis estudiantes y ellos mismos aceptan que hay una adicción al celular, a los dispositivos, a las redes, pero del mismo modo le añaden que se les hace difícil romper con eso. ¿Ves? Así que yo creo que la mayoría de nosotros reconoce estas adicciones que están ahora vigentes, pero cómo romper con ellas, cómo trabajarlas, cómo no caer en eso, cómo la rutina, que la rutina no nos envuelva en algo tóxico, entonces convertirnos en seres ansiosos, deprimidos y desconectados de las prioridades de la vida. Pues nada, para eso estamos aquí, para este diálogo que me parece muy importante, sobre todo esta exhortación, esta carta que hace el Papa, este mensaje para que nosotros estemos prestos a atender esta situación. La tecnología nos ha traído ventajas y desventajas, pero yo lo veo, Israel y público que nos escucha, desde el punto de vista como si estuviéramos trabajando con un cuchillo. Vamos a ponerle ese es un ejemplo que yo doy. Un cuchillo, pues nada, un cuchillo es un instrumento que se utiliza en la cocina, que nos puede ayudar mucho a nuestro desayuno, a cortar las carnes, pero del mismo modo, si no lo sabemos utilizar, pues se convierte en un arma letal, ¿no? Y eso en cuanto a la tecnología. Tenemos que estar muy precavidos en cuanto a esa área. La moderación yo creo que es una de las mejores formas de tratar este asunto. Ahora mismo nosotros tenemos la ventaja de grabar este programa en esta ocasión por Zoom y hemos traído invitados internacionales aprovechando esta ventaja virtual, pero claro está, tenemos que entonces atenderla con mucha responsabilidad. Y volviendo al ejemplo del cuchillo, yo creo que nuestros niños son los más vulnerables en este sentido y por eso también el llamado a los padres es a que estén pendientes, a que no utilicen, usted no dejaría a su niño con el juego de cuchillos de cortar carne de su cocina, no lo dejaría solo, aunque eso lo entretuviera muchísimo. Lo mismo tal vez pudiéramos hacer alguna comparación con los dispositivos, con el celular, con la televisión. Eso es un mundo que prácticamente los límites son muy pocos y ahí se pueden encontrar cosas buenas, pero en las manos de un niño, de un menor, pues pueden caer estos niños en manos de depredadores sexuales, pueden del mismo modo su mentecita perder esa inocencia al ver imágenes, escuchar influencers, como le dicen, personas que van a influenciar en su mecánica de vida, en su forma de ser, en cómo ellos perciben el mundo. Hay muchas cosas que se pueden trastocar en la niñez, sobre todo porque no conocen la peligrosidad o el alcance de estas tecnologías. Oye, Fernando, de que muchos padres, eh, lamentablemente, pensamos siempre, eso a mí no me va a pasar y a los míos no le va a pasar, pero está pasando. Ujú. ¿Ah? Constantemente, yo no sé si a ti no te pasa, pero a mí me aterra el que constantemente en Puerto Rico, cada 2 o 3 semanas, las autoridades federales principalmente están interviniendo con personas que están seduciendo niños, abusando sexualmente de niños, y lo hacen a través de estos métodos y estos medios electrónicos de comunicación, ¿verdad? Amén de los demás casos de bullying, los casos de depresión y hasta los suicidios que ha habido Así a es. causa de la mala utilización de estas tecnologías. Pero el Papa, y como siempre hace, él nos hace un señalamiento del estado de situación, pero también nos da la llave, ¿verdad? De cómo podemos nosotros eh, enfrentar esta situación, ¿verdad? Y él hace en este mensaje
que les recomendamos a nuestros radioescuchas que lo busquen. Es un mensaje bastante corto, tiene 5 o 6 páginas. Ujú. El Papa hace un llamado a que no nos podemos deshumanizar, que la clave para uno reflexionar sobre estos temas y ver cómo se va a atender y a utilizar estas tecnologías es partiendo desde el cultivo del corazón, la espiritualidad, ¿verdad? Eh, y la humanidad propia, que es la característica particular de nosotros, los seres humanos, como criaturas de Dios. Y me voy a permitir citar otro párrafo Ujú. que el Papa en donde el Papa hace este señalamiento, y abro la cita, dice: en esta época que corre el riesgo de ser rica en tecnología y pobre en humanidad, nuestra reflexión solo puede partir del corazón humano. Solo dotándonos de una mirada espiritual, solo recuperando la sabiduría del corazón, podremos leer e interpretar la novedad de nuestro tiempo y redescubrir el camino de una comunicación plenamente humana. El corazón, bíblicamente entendido como la sede de la libertad y de las decisiones más importantes de la vida, es símbolo de integridad, de unidad, y a la vez evoca afectos, deseos, sueños, y es sobre todo el lugar interior del encuentro con Dios. La sabiduría del corazón es pues esa virtud que nos permite entrelazar el todo y las partes, las decisiones y sus consecuencias, las capacidades, las fragilidades, el pasado y el futuro, el yo y el nosotros, y cierro la cita. ¿Verdad? Ahorita tú mencionabas, Fernando, el que muchas personas que están adictos a a estas tecnologías sienten un vacío, ¿verdad? Ujú. Y sienten que les falta algo. Y en época en donde tecnológicamente podemos estar más conectados, nos sentimos más solos que nunca y más lejos que nunca unos de los Ujú. otros, ¿verdad? Y es porque hemos sustituido nuestra espiritualidad por el placer inmediato que nos da una máquina. En la generación, en esta generación que se levanta, que todo está al alcance de la mano y al alcance de hundir un botón, pues es muy fácil desviarse del camino, es muy fácil abandonar la espiritualidad, el cultivar el corazón, el cultivar los valores, el cultivar los afectos, y dejarnos llevar por lo que la máquina nos dice, lo que la máquina nos comunica, lo que la máquina nos condiciona, ¿verdad? Y nos convertimos, ahí es que nos deshumanizamos, y ahí es que perdemos el contacto con la realidad, y ahí es que se convierte entonces la tecnología en algo sumamente peligroso, porque un ser humano deshumanizado, pues ciertamente es un arma letal, como tú decías ahorita del cuchillo, ¿verdad? Si perdemos la sensibilidad de ser humano, si perdemos la posibilidad de ver al otro como mi hermano, de ver al otro como criatura de Dios, pues entonces ya ahí lo que nos queda es el acabose, ¿verdad? Así que no podemos dejar de cultivar. Hoy más que nunca tenemos que cultivar el corazón, que cultivar la espiritualidad, que cultivar los afectos, ¿verdad? Tenemos que promover, nosotros que somos padres, tenemos que promover en nuestros niños el que sí, que utilicen la tecnología si la tienen que utilizar, pero que saquen tiempo también para ellos crecer como seres humanos. Y claro, Ujú.
tenemos nosotros como padres que darles el ejemplo y tenemos nosotros como padres que abrirle los espacios, porque si nosotros no lo hacemos, pues entonces se va a encargar la máquina de hacerlo y de llevarle el mensaje que ese niño quiere buscar y que no encuentra, ¿verdad? Y que probablemente termine encontrando en el lugar que no es. La semana pasada hablábamos del gran problema que tenemos en Puerto Rico sobre la violencia, principalmente Mm, la violencia de género. Pues señores, esta deshumanización que nos provoca la tecnología es lo que en gran medida lleva a estas personas a ser violentas y a ver a los demás como cosas y a no ver en el otro un ser humano, un hermano, un prójimo, ¿verdad? O una criatura e hijo de Dios. Y entonces por eso es que tenemos que tomar medidas para evitar que este tipo de situación eh, ocurra. Tenemos que ir a la pausa, Fernando. Cuando regresemos, continuamos el diálogo porque todavía quedan varias cosas que decir que el Papa ha mencionado en este mensaje. Así que no se retiren. En breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos al segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. El día de hoy comparto con mi compañero Fernando Pacheco Valcourt. Estamos comentando y un poco analizando el mensaje que escribió el Santo Padre para la Jornada Mundial de de las Comunicaciones Sociales de este año, que trata principalmente sobre el efecto de la inteligencia artificial en la comunicación y cómo conseguir, ¿verdad?, armonizar los adelantos tecnológicos para que nos ayuden a tener una comunicación plenamente humana. Al finalizar el primer segmento hablábamos de el señalamiento que nos hace el Santo Padre de que necesitamos cultivar el corazón, ¿verdad? Cultivar los afectos, la espiritualidad, encontrarnos con Dios en el interior nuestro, para entonces poder nosotros mirar estas tecnologías que ya están, que ya existen, y ver cómo le podemos dar un uso que sea para promover el bien común y no la destrucción generalizada. Fernando, ¿tienes es algo que así. decir? Sí, ahí en cuanto a uno de los subtemas que nos trae el Papa, me gustaría, está muy interesante, me gustaría citarlo para que el público lo escuche. El subtema dice oportunidad y peligro, oportunidad y peligro. No podemos esperar esta sabiduría de las máquinas. Aunque el término inteligencia artificial ha suplantado al más correcto utilizado en la literatura científica, machine learning, el uso mismo de la palabra inteligencia es engañoso. Sin duda, las máquinas poseen una capacidad inconmensurablemente mayor que los humanos para almacenar datos y correlacionarlos entre sí, pero corresponde al hombre y solo a él descifrar su significado. No se trata pues de exigir que las máquinas parezcan humanas, sino más bien de despertar al hombre de la hipnosis en la que ha caído debido a su delirio de omnipotencia, creyéndose un sujeto totalmente autónomo y autorreferencial, separado de todo vínculo social y ajeno a su creaturalidad. Me encantó esa expresión del Papa en el sentido, Israel y público que nos escuchan, de que realmente estos sistemas son hipnotizantes. Tienen todo el engranaje humano que está detrás de todo lo que son los algoritmos y todo este tipo de imágenes e información que van conociendo más o menos cuáles son tus intereses y entonces te bombardean con más información, sea cierta o sea falsa, pero te siguen bombardeando y esto va creando, tú y yo no somos científicos, pero algo de eso sabemos,
que esto va bombardeando el cerebro y entonces todos estos neurotransmisores de placer, de felicidad se van activando cuando ven estas imágenes, cuando escuchan, cuando ven estos videos e información. Pero esto es lo que nos mantiene hipnotizados, entre otras cosas. Pero lo detrimental es que estos neurotransmisores se van drenando, se van poniendo, me imagino como una pasa, se van poniendo como unas pasas al nivel de que entonces el ser humano necesita más para que esa pasa pues no se termine de secar. Pero al final del día pues la persona puede terminar, como hemos mencionado, con mucha tristeza, con depresión, con ansiedad y con una serie de patologías que nadie quiere. Y algo en lo que hemos caído, yo creo que la pandemia lo agravó y lo hemos visto, es en ese individualismo, ¿no? La tecnología me es suficiente, envío un mensaje, escucho un mensaje, soy bastante social, pero entonces hemos perdido, que estamos a tiempo de retomarlo, ese es el llamado, hemos perdido el valor de nosotros vernos cara a cara, de sentarnos aunque sea incómodo, a estar 5 minutos tú y yo en silencio y que de momento después de esos 5 minutos surja una conversación. Hemos perdido eso y estamos a tiempo de retomarlo. Tal vez a veces, no sé si le ha pasado, usted va a una actividad o a una fiesta y tal vez están dialogando, pero al rato ve a todo el mundo que se conectó al celular y a veces en un tiempo excesivo. Yo, a manera de anécdota, me acuerdo que este fin de semana, pues llevé a uno de mis hijos a un cumpleaños y el otro, el que le sigue a Andrés, Mateo, pues lo llevamos a otro sitio, pero él no quería jugar ni hacer nada. Nada, era que extrañaba al hermano mayor, aunque no quisiera aceptarlo. Pero a lo que voy es que yo entonces decidí, él estaba loco por usar su Nintendo Switch, perdonando el anuncio, pero por la maquinita de juego. Y yo le dije, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar. Y él no quería, pero lo logramos. Entonces nos fuimos a caminar, a dar una vuelta por el área. Y sucedió algo mágico, le digo yo. Y es que a los 5 o 6 minutos él comenzó a dialogar, a hablarme de por qué él compartía con X o Y amiguitos, por qué le pasaba esto en el colegio, por qué a él le interesaban ciertas cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque ahí pude evidenciar una vez más cómo en ocasiones nos sacamos esos espacios para esa espiritualidad con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con la Santísima Trinidad. ¿Cómo nos sacamos ese tiempo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con cualquier persona que a veces nos puede dar una información muy valiosa y podemos lograr y fomentar una conversación muy profunda y tan profunda que puede cambiar una vida, ¿no? Así que yo creo que, como menciona el Papa, oportunidad y peligro. Es un arma de doble filo, pero tenemos que aprovechar la oportunidad. Tampoco vamos a hacer un movimiento para que se le elimine la tecnología. No, 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 nada que ver. Nosotros en estos tiempos que han ido cambiando aceleradamente, pues nosotros como pidiéndole al Señor, como mencionabas anteriormente, esa sabiduría, pues vamos a trabajar con estos nuevos tiempos. Y algo que es clave es no deshumanizarnos, no deshumanizarnos. Tratar en la medida de lo posible de utilizar estos sistemas de una manera adecuada y nunca sustituir un mensaje virtual a una conversación cara a cara si se puede dar la oportunidad o mínimo una llamada telefónica, o mínimo, mira, hay una actividad o una fiesta, pues tal vez la puedo, ahora están estas cosas que yo no conozco mucho la terminología, pero están los lives, le dicen los lives, que transmiten en vivo las actividades. Mire, cáigale allí, como dicen, vaya a la actividad, comparta con los seres humanos, dialogue, incomódese un poco, porque a veces es incómodo romper el hielo en las situaciones sociales, sobre todo si uno no está acostumbrado a X o Y ambiente. Pero a eso nos llama el Señor, a eso nos llama el Señor. Y la pregunta también es, ¿cómo podemos evangelizar si no estamos palpando la herida,
el dolor, la situación de esa persona que está a mi lado. ¿Cómo la puedo evangelizar? No va a ser con un like, no va a ser con una fotito que diga ánimo, sigue para adelante. Eso está bien, pero está mucho mejor el yo ir allá, visitar al enfermo, dar una llamadita. Mira, ¿qué necesitas? ¿Necesitas esto? Dime lo que necesitas, voy para allá. Eso es lo que tenemos que retomar. Ciertamente, mientras hablaba, venía a mi mente el que hemos perdido la capacidad de dialogar. Sí. Gracias a todas estas tecnologías hemos perdido la capacidad de dialogar. Entonces, por eso no nos entendemos. Por eso cada cual está trincherado en su yo y no sale de su yo para ver al otro, para ver el nosotros, ¿verdad? Y, no, y los seres humanos somos seres sociales, somos criaturas sociales, vivimos en sociedad, nacimos y Dios nos creó para vivir en sociedad. No podemos vivir aislados del mundo eh, porque no es saludable. En algún momento va a crear algún desorden, algún problema en la persona. Fernando, yo no sé si a ti te llamó la atención, ¿verdad? Eh, que el Papa hace un señalamiento de que estas tecnologías, si bien es cierto que presentan ¿verdad? Unas grandes oportunidades, también nos obligan a que nos sentemos como sociedad, como humanidad, para ver la forma y manera en que las vamos a utilizar de manera eh, que las vamos a utilizar de manera ética. Y Ujú. el Papa hace un llamado en este documento y lo había hecho anteriormente y lo continuará haciendo. Hace un llamado a la comunidad internacional a que nos sentemos y se haga un pacto global, un acuerdo global, un tratado para la reglamentación de estas tecnologías, la reglamentación ética de estas tecnologías, ¿verdad? Que sea vinculante para todos los países, ¿verdad? De manera que todos se vean obligados a cumplirlo y no vayamos a caer en la tentación de quererlas utilizar, eh, de manera que lleven a destruir Ujú. a otros países o fomentar más guerras o más divisiones o más luchas fratricidas como las que estamos experimentando. Y a muchos quizás les parecerá que esto es una utopía del Santo Padre, pero no es una utopía del Santo Padre, es una necesidad que tenemos como humanidad. O sea, es una obligación que tenemos como humanidad porque, ¿verdad? Ciertamente el salto cualitativo que ha dado la tecnología en muy poco tiempo, pues todavía no terminamos de entenderlo bien, ni terminamos de entender bien cuáles van a ser sus consecuencias y pueden ser consecuencias muy nefastas. Así es. ¿Qué opinas sobre Israel, y eso me vino a la mente. ¿Cuántas veces vemos en las redes sociales que la gente pues dice muchas cosas, se expresan de ciertas maneras que en la vida, vamos a decirles real o presencial, no lo harían? Y yo creo que entonces por eso es que es más que pertinente el retomar ese aspecto ético, el reglamentar la ética en las comunicaciones, porque a veces se da la impresión de que en el mundo virtual se vale todo. Puedes decir lo que sea, puedes burlarte de quien sea, puedes ser violento y por ahí te siguen dos o tres y tres y cuatro y 100 y 1000. ¿Ves? Y se va fomentando este odio, ¿no? En ocasiones cuando hay estos comentarios virales, violentos y denigrantes. Y yo creo que si del mismo modo en la vida, vamos a decirle, ¿cómo le digo de esta manera, ¿no? En vivo, ¿no? Y de cara a cara nos comportamos de cierta manera, pues también tenemos que comportarnos de esa misma manera por los medios sociales,
por los medios de difusión social virtual, porque somos seres humanos. Nos sigue afectando la forma en que nos expresamos en los medios virtuales como en los medios eh, reales y en vivo, ¿no? Refiriéndome a expresarnos cara a cara. Y eso, yo también, en cuanto a lo de la ética que mencionas en particular y el daño y el caos que se puede ocasionar en los países, pues yo creo que es una prioridad que los países atiendan toda esta regulación de las comunicaciones virtuales, porque en cuántas ocasiones hemos visto que un solo mensaje ha llevado a un grupo de personas, a un pueblo, a un país, a que se cree el caos. Yo me acuerdo, ahora me viene a la mente la vez del huracán María, que las redes, los que tenemos familiares en Estados Unidos, que yo creo que casi todo el mundo tiene a alguien por allá, pues la gente estaban histéricos porque lo que decían en las redes, claro, que era parte de estos fake news, como se le llama, mentiras falsas, decían que Puerto Rico había desaparecido, que estaba hundido, que no quedaba nada. Y no es hasta que, pues, poco a poco, pues pueden surgir algo de comunicación que entonces nuestros familiares en Estados Unidos se enteran de la verdad. Pero yo me acuerdo que presencié ese caos, presencié esa toxicidad. Así que es muy importante este aspecto ético de la comunicación. Yo aquí, Israel, me gustaría añadirle, ya yo sé que estamos en los minutos finales, me gustaría discutir contigo las interrogantes para el hoy y para el mañana que nos hace aquí el Papa Francisco, que están muy interesantes para nosotros discutirlo y dejarle al público con esas pequeñas asignaciones que solemos darle en el programa. Claro. Pues mira, Sí, adelante. nos menciona el Papa Francisco, algunas de las preguntas pueden ser: ¿cómo proteger la profesionalidad y la dignidad de los trabajadores del ámbito de la comunicación y la información junto con la de los usuarios de todo el mundo? Nos pide una especie de balance ahí. Otra de las preguntas son varias. Como dice Ray, los exhortamos a que vean el documento, pero otra de las preguntas que nos pueden interpelar es: ¿cómo garantizar que las empresas que desarrollan plataformas digitales asuman la responsabilidad de lo que difunden y de la cual obtienen beneficios, del mismo modo que los editores de los medios de comunicación tradicionales? Repito lo más importante de la pregunta: ¿cómo garantizar que las empresas desarrollen plataformas digitales y asuman la responsabilidad? Asumir la responsabilidad. Ya hemos visto que Facebook ha tenido varias demandas y otros medios de comunicación digital han tenido varias demandas y situaciones. Por eso mismo, porque era permitir que cualquier usuario colocara cualquier tipo de información, y esto ocasionó graves situaciones: muertes, depresiones, violencia, etcétera. Entonces, cada cual es responsable de sus actos. Es importante tenerlo presente que todo lo que usted publique en las redes sociales, pues va a tener un gran impacto. Así que, obviamente, la exhortación es a ser cuidadoso en lo que uno vaya a publicar, a poner palabras que usted sabe que tal vez van a hacer una transformación social, pues esas palabras, pues siéntase animado de colocarlas ahí, siéntase empoderado de que en diferentes medios podemos lograr grandes cambios, ¿no? Y si tenemos ya la tecnología, pues vamos a utilizarla positivamente, ¿no? No sigamos algunas corrientes que lo que quieren llevar es a la demagogia, al caos, a la crisis, a que cada vez más respondamos al estímulo de la crisis. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados últimamente a responder al estímulo de la crisis. ¿Por qué no cambiamos esto y respondemos entonces al estímulo de las buenas noticias? Las buenas noticias, el empoderamiento de los más pobres, la ayuda a las personas más necesitadas y cómo
hay tantas historias de éxito en la humanidad que a veces se abruman por estas historias de caos. Pero cada uno de nosotros podemos ir cambiando eso también en la medida en que dejemos de ser consumidores de noticias de caos, consumidores de caos y demagogia y de crisis. Pues si nos convertimos en consumidores moderados, claro está, de buenas noticias, de cosas positivas, de noticias reales que pueden beneficiarnos y volver esa dignidad tan inmensa con la cual el Creador nos ha dotado. Yo creo que podemos ir cambiando poco a poco. Está en nuestras manos, Israel. ¿Qué te parece? No puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido, y yo creo que el llamado es a que no nos dejemos deshumanizar. El poder, eh, el, el- las tecnologías son tecnologías y siempre el ser humano tendrá poder sobre ellas. Solamente las tecnologías nos podrán esclavizar en la medida en que nosotros abramos la puerta para que nos esclavicen. Y el Papa nos ha dado la clave. Cultivemos el corazón, cultivemos los afectos, cultivemos la espiritualidad, mantengamos nuestra comunicación con el Creador, con nuestro Dios en el interior nuestro, y ciertamente sabremos cómo utilizar todas estas tecnologías para el bien común y no para el desastre común. Se nos ha terminado el tiempo, Fernando. Le agradecemos a los radioescuchas que semana tras semana están con nosotros. Eh, Despedimos el programa y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.